Estamos nuevamente en Paseo de Gracia, que la última vez que vinimos a esta calle hablamos de la Casa Calvet, que es una de las casas más desconocidas de Gaudí. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de la Casa Batlló, que es una de sus más famosas y una de sus casas más enigmáticas también. Vamos a aprovechar un poco esta oportunidad para hablar del universo simbólico de Gaudí y además vamos a hablar de la leyenda de San Jorge. Entonces nos venimos a esta zona de la ciudad que está un poco más tranquila porque en la zona de Paseo de Gracia había bastante ruido, pero bueno, lo que queríamos comentar es que básicamente la Casa Batlló es muy similar a la Casa Calvet, que por cierto les vamos a dejar el video acá en la parte de arriba para que sepan un poco del contexto de cómo surgieron estas casas, pero bueno, más o menos es la misma línea. Son casas construidas a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX y fueron construidas por la burguesía industrial de la época. Esta casa entonces está muy en sincronía con todo esto. Lo que pasa es que esta casa en realidad pues ya estaba construida. De hecho, Josep Batlló la compra en 1903 y le paga entonces a Gaudí para que haga la reforma del edificio. Pero no a cualquier Gaudí, porque Gaudí en esta época tiene unos 54 años, ya es un arquitecto de renombre en la ciudad de Barcelona, entonces digamos que tiene un poco la libertad para hacer básicamente lo que él quiera. Y también es muy importante tener en cuenta que en esta época de su vida Gaudí se encuentra en un momento de plenitud artística. En esta obra tenemos a Gaudí ya en su máxima expresión, por eso es en este periodo cuando Gaudí ya se pelea totalmente con la línea recta, empieza a utilizar formas mucho más orgánicas, por eso las líneas curvas, por eso las espirales, por eso las casas tienen mucho volumen. Y es también en esta época cuando Gaudí aprende, como casi nadie, integrar lo que es la funcionalidad con el diseño. Por eso en estas casas va a ser muy importante la cuestión de la luz, del aire, incluso las mismas formas que maneja Gaudí. Pero bueno, en este video no vamos a alcanzar, no nos da el tiempo para explicar en profundidad toda la obra de Gaudí. De hecho, nuestros tours que generalmente hacemos por esta zona de la ciudad y abordamos el tema de Gaudí, pues nos tiramos 3 horas y yo no alcanzo a explicarlo todo. De todas maneras, les vamos a dejar en los comentarios nuestra página web por si se animan a visitar entonces y hacer uno de estos recorridos. Pero bueno, en realidad en este video vamos a tratar de concentrarnos y vamos a tratar de explicar únicamente un aspecto que es probablemente el más conocido de la obra de Gaudí, que es la cuestión de la simbología, ya que Gaudí se va a convertir en un maestro a la hora de expresar sus ideas a través de la arquitectura. Por eso vamos a ver que muchas personas incluso argumentan que esta casa es como una especie de viaje simbólico al fondo del mar, por eso los colores, por eso las formas, siempre en relación con el naturalismo. Pero vamos a hablar de una de las interpretaciones más conocidas en las cuales pues se argumenta de que esta casa en realidad es una representación simbólica de la lucha de San Jorge contra el dragón. Pero primero vamos a explicar quién era San Jorge, porque parece que este señor existió, nació a finales del siglo III, nació en Capadocia, que es en la actual Turquía, pero que en esta época hacía parte del Imperio Romano. Era un soldado y hacía parte del séquito de Diocleciano, que es aquí donde empiezan un poco los problemas, porque Diocleciano es muy conocido por todas las persecuciones que hacía a los cristianos. Y bueno, San Jorge era un cristiano confeso. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, Diocleciano le pide a San Jorge que renuncie a su fe, él no renuncia, por lo tanto pues va a ser torturado o martirizado. Pues se dice que San Jorge fue amarrado a un potro, dicen que le arrancaron la piel, incluso en un momento trataron de envenenarlo y al final, como San Jorge no renuncia a su fe, pues va a ser decapitado. Luego vamos a ver que pasan los años y al final, como con todos los mártires, pues empieza a volverse muy popular y gana mucha devoción. Pero vamos a ver que una de las aventuras más recordadas de toda la vida de San Jorge es justamente entonces la lucha que tiene contra el dragón. La leyenda cuenta que un día estaba San Jorge, se encontraba en una ciudad que estaba siendo aterrorizada por un dragón que se había ubicado en una cueva de la cual brotaba entonces toda el agua que estaba alimentando al poblado. Entonces, ¿qué habían hecho en el poblado? Habían tomado la decisión de empezar a sacrificar animales para que el dragón estuviera un poco contento y poder entonces acceder al agua. Y esto parece ser que estaba funcionando de maravilla hasta que un día se acaban los animales en el poblado, por lo tanto pues las personas no ven otra opción más que empezar a sacrificar personas, las cuales eran elegidas al azar. Y esto nuevamente iba todo de maravilla hasta que un día la rifa se la gana entonces la princesa, que era la hija del rey.
Y bueno, cuenta entonces la historia que el dragón está a punto de devorar a la princesa cuando aparece San Jorge. Se dice entonces que se enfrenta al dragón, con una espada lo hiere de muerte, y se dice también que de la herida que hace sale un montón de sangre, brota una rosa roja. San Jorge le entrega la flor a la doncella, y bueno, también dicen que por ahí el poblado abandona el paganismo y se convierte al cristianismo, y es aquí donde termina entonces la historia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los dragones no existen. En realidad el dragón es un símbolo que representa al mal, ya que estamos entonces en la tradición cristiana occidental, pero también representa el mal, pero una resignación al mar, porque vamos a ver que lo que pasa en el poblado es que se presenta este problema, el dragón, y un poco lo que hace todo el mundo es que se resigna a la voluntad del dragón, están dispuestos a sacrificar animales, a personas, a la doncella, a cualquier persona con tal de tener al dragón contento. Entonces en esta historia digamos que San Jorge es el típico arquetipo del héroe que se presenta, se enfrenta al dragón y acaba entonces con este problema de raíz. Y este es entonces un poco el chiste de la leyenda de San Jorge, por eso se volvió muy popular en la Edad Media, porque nos habla de esta lucha entre el bien y el mal, que es una temática típica de la mitología de la antigüedad. Y bueno, ustedes dirán, pues muy interesante la historia, el dragón, San Jorge, pero ¿qué tiene que ver entonces todo esto con la casa Batlló? Podemos saber que una de las interpretaciones más conocidas sobre esta casa pues dice que al final todo va a ser una representación de la leyenda de San Jorge contra el dragón. Gaudí construyó un universo en el que las columnas que tenemos en la parte de abajo del edificio serían huesos ya blanqueados de las víctimas animales. Si subimos un poco, en los balcones encontramos las calaveras de las víctimas humanas. Luego, en el tejado de la casa tenemos la alusión más evidente, ya que por el color y la forma de las tejas parece la representación del cuerpo del dragón. Y al final, el elemento más importante, pero el más difícil de encontrar, pues tenemos la representación del santo justo en la torre del tejado, coronado con una cruz, que sería la lanza de San Jorge que está matando al dragón. Y bueno, todo esto evidentemente pues son interpretaciones, porque un poco lo bueno y lo malo de Gaudí es que al final él no dejó escritos, bueno, sí, dejó escritos, pero no literalmente sobre las interpretaciones, sobre sus construcciones. Entonces vamos a ver que al final esto que les estamos contando va a ser una interpretación que hizo el periodista Luis Permañer, que decía básicamente que al final pues toda la casa era un homenaje al santo. Partiendo un poco pues de que por un lado Gaudí es una persona sumamente religiosa, por lo tanto las temáticas religiosas están siempre presentes en su obra. Y por otro lado, pues San Jorge es el patrono de Cataluña. De hecho, durante la Edad Media fue una figura sumamente popular. Hay quienes dicen que en muchas batallas contra los musulmanes pues se apareció en estas guerras, incluso ayudando a reyes como Pere I y Jaume I. Entonces al final pues es un elemento muy presente en toda la idiosincrasia de Cataluña, incluso es muy común encontrarlo en las casas representados siempre. Tenemos muchos San Jorges en la ciudad de Barcelona. Y aunque bueno, hay muchos autores que en realidad no están de acuerdo con esta interpretación, pues es una de las más conocidas acerca de la casa. De hecho, el 23 de abril, que es el día de San Jordi, aquí en Cataluña, siempre la casa pues hace un pequeño homenaje al patrono y llena toda la fachada de flores, recordando nuevamente un pequeño elemento de la leyenda. Nosotros queríamos nuevamente hablar un poco de Gaudí y queríamos contar sobre todo el origen de la leyenda de San Jorge. Pero en la parte de comentarios nos pueden dejar su opinión, si les parece que la interpretación es un poco exagerada, si habían escuchado otras interpretaciones o si incluso habían notado todos estos elementos de la leyenda en la fachada. En la parte de abajo les dejamos nuestra página web por si quieren visitarla. No olviden, por favor, suscribirse al canal, darle a like si les gusta el contenido, que es gratis al final. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que pasen un buen día y adiós.